En el momento en que nacemos, luchamos desesperadamente por respirar. Muchos de nosotros viajamos por la vida y seguimos luchando y sintiéndonos solos y sin amor. También con demasiada frecuencia estamos asustados. Tenemos miedo de la enfermedad y de la muerte, miedo de Dios, miedo incluso de seguir viviendo. A menudo abandonamos el mundo de la misma forma en que entramos en él, luchando desesperadamente por respirar. Pero hay otra forma de encarar la vida para que podamos discurrir por este mundo con amor, en paz y sin miedo. Veremos una forma que no requiere batallas externas, sino tan solo que nos sanemos a nosotros mismos. Un proceso llamado sanación de la actitud, porque en esencia es un proceso interno y mental. Este proceso practicado de forma adecuada permite a todos, sean cuales sean sus circunstancias, empezar a experimentar la alegría y la armonía contenidas en cada instante y proseguir el viaje por un sendero de paz y de esperanza. La mente puede ser entrenada. En este hecho reside nuestra libertad. Sin importar el mal uso que hayamos hecho de nuestra mente en el pasado, podemos aprender a utilizarla de un modo tan positivo que está más allá de todo lo que podamos imaginar. Sin embargo, antes de que la mente alcance su plenitud tras su aprendizaje, parece estar constituida de compartimentos totalmente estancos. Podemos tener una cierta idea de nuestro potencial, pero sentimos que está tras alguna puerta cerrada. A medida que vayamos progresando en nuestro viaje, esos bloqueos nos daremos cuenta que no son más que actitudes que necesitan ser sanadas. Y como son actitudes que nosotros hemos elegido, pueden asimismo ser modificadas. Con cada pequeño cambio que hagamos, habrá una puerta más que se abrirá. Al principio tal vez nos sintamos atrapados y sin capacidad para escapar de nuestras limitaciones. Pero a medida que vayamos dejando de lado cada una de estas actitudes inservibles, iremos viendo con mayor claridad que nuestra mente nunca tuvo necesidad de ningún tipo de compartimentos. Todo nuestro potencial ha estado siempre al alcance de nuestra mano porque nuestra mente es una, y las únicas barreras a nuestra felicidad son autoimpuestas. Nuestras actitudes determinan si experimentamos paz o miedo, si estamos sanos o enfermos, si somos libres o estamos cautivos. Un curso de milagros dice: enseña solo amor, porque amor es lo que eres. Esta afirmación señala nuestra meta y los medios de que disponemos para conseguirla. Nos dice que nuestra esencia es amor, y nos dice igualmente cómo reconocer esa esencia ante cualquier dificultad, grande o pequeña. Da solo amor, enseña solo paz, y no devuelvas los ataques con el pretexto de tu seguridad. Este es el primer principio de la sanación de la actitud. Un curso de milagros dice que el pasado solo tiene una lección para enseñarnos, que este instante es el único tiempo que existe. La creencia de que el pasado contiene las leyes verdaderas de la vida penetra en nuestras mentes de un modo muy sutil cuando intentamos controlar el porvenir. Pensamos constantemente en el futuro y esperamos que sea como el pasado. Nuestras fantasías y nuestros pensamientos ociosos tratan de proyectar hacia el futuro lo que recordamos que nos resultó agradable en el pasado, e intentan asimismo eliminar de ese futuro lo que antaño fue difícil y doloroso. Este modo de pensar no resulta práctico ni razonable, pues lo único que conseguimos es un estado de ánimo compuesto íntegramente de miedo. Creemos que no hay que confiar en la sucesión general de los acontecimientos de nuestra vida, y consideramos que todo el mundo es un enemigo, y cualquier situación nueva es al menos potencialmente peligrosa. Esta actitud, a su vez, nos hace sentirnos indignos de ser amados, nos hace sentirnos culpables e indefensos y llenos de ambigüedad hacia todas las cosas de la vida. Como resultado, intentamos permanentemente controlar la realidad, por lo que los talentos que mejor solemos desarrollar son los de la manipulación. Este es, por supuesto, el error en el que cae mucha gente con frecuencia.
intentan mostrarse ante el mundo de una forma que difiere considerablemente de cómo se sienten. Cuando nos sentimos rechazados o no nos sentimos amados o no nos sentimos dignos de ser amados, solemos cometer el error de intentar controlar las circunstancias externas que creemos que están causando nuestra infelicidad. Como este objetivo debe realizarse en el futuro, el momento presente es devaluado y pierde importancia. Incluso un futuro incierto, pero sobre el que tengamos un cierto control, parece preferible a este momento. Y la felicidad, que exige que toda nuestra atención esté en el presente, resulta por consiguiente aterradora. Si por alguna razón sentimos un poco de felicidad y tenemos esta actitud, de inmediato sospecharemos de esta felicidad. El miedo estimula un deseo inconsciente de infelicidad para así poder concentrarnos en el mejor modo de controlar el futuro. En el momento en que tenemos miedo, nos parece importante hacer que el presente esté despojado de todo amor y alegría. Con esta actitud, no solo nos sentimos faltos de amor, sino incluso indignos de recibirlo. Nos sentimos indignos porque nos sentimos culpables de una especie de pecado innombrable. Y a causa de este miedo, de que nuestro pecado sea castigado, creemos que tenemos que sacrificar el amor para de este modo evitar el castigo. No es en modo alguno imprescindible tener una educación religiosa para creer que la vida es un valle de lágrimas. Muchos de nosotros nos sentimos muy solos en nuestros errores. Creemos que nuestra culpa es privada. Creemos que poseemos las mayores existencias imaginables de culpa del mundo entero, y por consiguiente las más temibles calamidades parecen aguardarnos a la vuelta de la esquina. Parece ser como que vivir es algo que solo pueden hacer los demás. Llevamos una máscara y creemos que las máscaras de las otras personas nos comunican que ellos sí pueden ser felices y nosotros no. Así nuestra vida se ve limitada, solo a existir. Confundimos felicidad con dolor, porque nos sentimos vivos cuando estamos en medio de una crisis y por consiguiente nos precipitamos de una crisis a otra. La felicidad nos parece fuera de nuestro alcance y parece que esta es la única forma que conocemos de experimentar la vida. Nos transformamos en víctimas. Creemos que este enfoque nos llega de forma natural, como resultado de una dotación genética que recibimos de nuestros padres y del ambiente en el que crecimos. Nos hacemos temerosos y culpables, sin que hubiera mediado ninguna elección por parte nuestra. No se nos plantea, en modo alguno, que la elección entre el amor y el odio pueda ser algo que podemos hacer a cada instante. Creemos que tenemos que identificarnos con nuestro pasado, pero eso no es cierto, pues tenemos una alternativa. Nuestro mundo no se mantiene unido por nuestras preocupaciones al respecto. Podemos llevar una vida libre de miedo. Tú eres el que determina todo lo que te sucede. Este hecho no debe hacerte sentir culpable, sino que debe darte libertad de estar en paz. Los pensamientos que nos duelen no pueden ser ocultados, pero pueden ser cambiados. Hay dos citas en un curso de milagros que dicen: he dicho que no puedes cambiar tu mente, cambiando tu conducta, pero también he dicho, y he repetido en muchas ocasiones, que puedes cambiar tu mente. Cuando alguien cambia en verdad su mente, ha cambiado la herramienta más poderosa que tiene a su disposición. Esto es cierto tanto si pensamos que el problema es nuestra conducta o la de los demás. Cuando nuestra mente acepta la sanación, ese estado mejorado se extiende a las demás mentes con las que está unida.
Demasiadas veces solo vemos el pasado de las personas que conocemos, pero se trata más de nuestro pasado que del suyo, por lo que no les respondemos a ellos sino a nuestras concepciones previas y prejuicios. El deseo bondadoso de ver a los demás como son, en este preciso instante, tiene gran importancia en la purificación de nuestras actitudes. Pocas cosas nos desagradarían en los demás si no les pusiéramos encima nuestros propios juicios de valores. Nuestras experiencias pasadas no pueden enseñarnos amor en el presente. No es lo mismo recordar que ver, razón por la que los recuerdos no nos ayudan en absoluto para el establecimiento de relaciones amorosas. Según los investigadores de la fotografía Kirlian, creen que ésta retrata la energía eléctrica que rodea a todos los cuerpos vivos. Hay un gurú indio, Swami Muktananda, que tiene un ashram en Auckland, el cual fue fotografiado con estas fotografías Kirlian, pudiéndose ver realmente esto que Kirlian afirmaba. Un resumen sucinto de la sanación de la actitud es el que encontramos en un curso de milagros que dice: soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido qué metas deseo alcanzar, y todo lo que parece sucederme lo pido y recibo tal como lo he pedido. El curso puede ser descrito como una psicoterapia espiritual. Implica que somos terapeutas unos de otros, ayudando a cada cual a determinar lo que es verdad y lo que solo es ilusión. Enseña que nos liberamos al ver a los demás y a nosotros mismos libres de culpa y carentes de miedo. Esto nos ayuda a corregir un error fundamental, la creencia de que la ira nos proporciona algo que deseamos y que por tanto al justificar la ira nos protegemos a nosotros mismos. El curso contempla la realidad como compuesta únicamente por los pensamientos de Dios, que son amorosos, constantes y que incluyen a todo. Enseña que el mundo real, que refleja la verdad, solo puede ser contemplado a través de la visión espiritual o el amor, y no a través de los sentidos físicos. El pecado es definido como la falta de amor, el mal, la culpa y el pecado son errores de percepción, y en el mundo de la ilusión, donde solo vemos con los ojos de nuestro cuerpo, todo lo que poseemos tiene su opuesto o precio, y nada de lo que hay es seguro, constante o en reposo. En el mundo real estamos en casa, pues conocemos el amor de Dios. El curso pone el énfasis en la aceptación de la paz. Enseña a que nos preocupemos con la experiencia de Dios, en vez de tratar de adquirir ningún tipo de conocimiento teológico. Afirma que una teología universal es imposible, pero que una experiencia universal no solo es posible, sino que es necesaria. Aunque usa una terminología cristiana, señala y refuerza la idea de que la verdad incluye a todos. Afirma con toda claridad que el curso de milagros es uno de los 1000 cursos posibles para la transformación y la salvación personales, y que cada uno descubrirá más tarde o más temprano su propio camino. La salvación es un concepto tan temible en algunas versiones de la cristiandad que vamos a citar parte de la respuesta que se da en el tercer volumen del curso a la pregunta: ¿cómo terminará el mundo? El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir el mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como empezó.
De este pasaje se deduce que el curso se apoya en el perdón como medio a corto y largo plazo, de liberarnos de nuestros sufrimientos personales y de la inquietante situación del mundo. Literalmente hablando, lo que vemos son nuestros juicios. Como juzgamos, percibimos, y toda percepción, excepto la que refleja amor, presenta en nuestra mente la evidencia de que las leyes y condiciones de la vida son perniciosas. El curso es un instrumento de enseñanza que nos ayuda a diferenciar y luego a elegir entre dos sistemas diferentes de creencias, uno de conocimiento y otro de percepción. El conocimiento es simplemente lo que es verdad, es todo lo que existe. Lo que la mente percibe puede no ser digno de crédito. Seguimos siendo tal como el amor nos creó, pero solemos vernos de forma bastante diferente a esa creación. Nuestras mentes se encuentran inmersas en el sistema de pensamiento de la percepción. Piensan que es lo único real y pueden defender esta aparente realidad hasta la misma muerte. Pero no es más que un conjunto de creencias que establece que el cuerpo es el centro y el límite de nuestra realidad. Al pensar que el cuerpo es nuestra casa, concebimos el nacimiento como nuestro comienzo y la muerte como el resumen final de todo lo que hemos pensado y hecho. No hay esperanza real de vida después de la muerte, porque en este sistema de creencias la vida y el cuerpo son percibidos como exactamente lo mismo. Este sistema perceptual depende, naturalmente, de lo que vemos y oímos. Como nosotros seleccionamos lo que queremos percibir, el sistema resulta en definitiva inestable y preciso. Lo que experimentamos con nuestro cuerpo nos parece real porque refleja lo que deseamos ver y oír. El curso afirma que la proyección hace la percepción. Lo que vemos y llamamos el mundo no es más que una representación exterior de nuestros pensamientos y deseos. Llegamos a disociarnos de estas imágenes y negamos que comenzaran en nuestra mente. Vemos el mundo externo y las personas que lo pueblan como si estuvieran totalmente separados de nosotros mismos y hurtamos a nuestra conciencia el hecho de que todo lo que vemos es un reflejo de nosotros mismos de diferente forma. Cuando analizamos nuestro comportamiento, nos hacemos demasiado críticos y nos tratamos sin amor, y asumimos automáticamente un mundo colérico, carente de amor y desprovisto de esperanza. Entonces podemos llegar a tomar conciencia de que nuestro único enemigo son los pensamientos de ataque en los que nos complacemos y las actitudes carentes de amor que mantenemos. Cuando llegamos a reconocer estos errores mentales, podemos adquirir un nuevo marco mental con el que mirar atrás y ver un mundo que refleja lo que Dios hizo. Al abandonar todos nuestros distorsionados conceptos, podemos recordar que lo único real que existe es el amor, que siempre ha estado aquí. El guía, que ayuda a elegir entre los dos mundos, es un mediador que recibe muchos nombres: Jesús, guía, maestro, voz de Dios, intuición, yo superior, yo profundo o cualquier otro. Esta voz interna siempre está presente para ayudarnos cuando la invocamos y decidimos seguir sus consejos. Gracias al perdón, corrige los errores de percepción de que estamos separados. En el instante del perdón desaparece el mundo ilusorio de la separación y experimentamos el mundo real de la unidad. Reconocemos entonces que la vida y el cuerpo son cosas diferentes y nos damos cuenta de que la vida es eterna. El curso nos alienta amorosamente a que no tomemos decisiones sobre nosotros mismos, sino que busquemos siempre la voz de la paz interna para que nos guíe en todo tipo de asuntos. Nuestra capacidad para escuchar las orientaciones del amor es una habilidad que la mayor parte de nosotros no hemos desarrollado. Sin embargo, todos la tenemos y lo único que necesitamos es empezar a utilizarla. Cada esfuerzo que hacemos para seguir nuestra preferencia apacible nos trae más paz a nuestra experiencia. Desarrollar nuestra capacidad de oír los dictados del amor es imprescindible para nuestro progreso, pues en todo lo que hagamos tomaremos la decisión entre el amor o el miedo. No existe una tercera alternativa.
La sanación de la actitud es la liberación de todos los pensamientos de nuestra mente, excepto de los pensamientos amorosos. Es la rectificación del error de percepción que nos hace vernos separados unos de otros, lo que justifica el ataque. Es el abandono de la necesidad de analizar, interpretar y evaluar nuestras relaciones. La sanación de la actitud es simplemente ver cómo los demás extienden su amor o verlos asustados pidiendo a gritos nuestro amor. Es desprendernos del miedo y de la culpa y decidir ver a todo el mundo, incluidos nosotros, como inocentes. La sanación de la actitud tiene lugar cuando tomamos la decisión de enseñar solo amor. La sanación de la actitud tiene 7 principios, que son los siguientes. 1. La salud es la paz interna. Por consiguiente, la sanación consiste en liberarse del miedo. Fijarse como único objetivo el cambio del cuerpo es dejar de reconocer que nuestro objetivo fundamental es la paz del espíritu. 2. La esencia de nuestro ser es amor. El amor no puede ser entorpecido por lo que es meramente físico. Por consiguiente, creemos que la mente no tiene límites, no hay nada imposible y todas las enfermedades son potencialmente reversibles. Y como el amor es eterno, no hay por qué considerar la muerte con espanto. 3. Dar es recibir. Cuando nuestra atención se concentra en dar y en unirse a los demás, el miedo se desvanece y aceptamos la sanación para nosotros mismos. 4. Todas las mentes están unidas, por tanto, toda sanación es una autocuración. Transmitiremos a los demás nuestra paz interna cuando la aceptemos para nosotros mismos. 5. Ahora es el único momento que existe. El dolor, el pesar, la depresión, la culpa y otras formas de miedo desaparecen cuando la mente se concentra en amar la paz en este preciso instante. 6. Para tomar nuestras decisiones aprendamos a dar preferencia a oír la paz en nuestro interior. No hay comportamientos correctos o equivocados. La única elección significativa es la elección entre el amor y el miedo. 7. El perdón es la clave para la salud y la felicidad auténticas. Cuando no juzgamos, nos liberamos del pasado y abandonamos nuestros miedos ante el futuro. Al hacer esto, llegamos a reconocer que todo el mundo es nuestro maestro y que toda circunstancia es una oportunidad de crecer en felicidad, paz y amor. Para tener paz, tenemos que tomar conciencia de lo que está en paz en nosotros. El lugar de la paz se encuentra en nuestra mente. El cuerpo no puede decirnos cómo sentir porque la fuente de nuestra experiencia es la mente y el modo en que decidimos usarlas. Ni somos víctimas del cuerpo ni nuestra mente puede hacernos daño. Siempre hay un camino hacia la libertad. Esta es la causa de que el primer principio de la sanación de la actitud sea: la salud es la paz interna. Por consiguiente, la sanación consiste en liberarse del miedo. Fijarse como único objetivo el cambio del cuerpo es dejar de reconocer que nuestro objetivo fundamental es la paz del espíritu. Para tener alegría y sosiego internos y una experiencia creciente de libertad y desprendimiento, es necesario que cuestionemos nuestro viejo sentimiento de identidad. ¿Somos realmente solo un cuerpo que vive unos instantes y luego muere? ¿Determina el cuerpo los límites de nuestra fuerza? ¿Dicta cómo debemos sentirnos y define el estrecho margen de actividades en las que podemos participar? ¿O existe un potencial dentro de nosotros que sabe que no existe ningún tipo de límites y que posee una capacidad infinita de felicidad y libertad? No existe ningún lugar que no se pueda alcanzar con las fuerzas conjuntas de la mente, pues cuando esas fuerzas se unen hacen que el pensamiento desborde de amor. Hoy en día hay una buena cantidad de sistemas que están empezando a reconocer que el cuerpo no es un límite a la mente, que existe una realidad que no es visible para los ojos físicos, ni audible por los oídos, y que está esperando ser reconocida, y que una única fuente integra a todas las mentes
en un nivel que podemos experimentar aquí y ahora. Se está dando una especie de integración filosófica y espiritual de las enseñanzas de Oriente y Occidente. Hay infinitos ejemplos de personas que tras una enfermedad o un accidente importantes asombran a sus médicos con su deseo de vivir y consiguen recuperaciones prodigiosas. Otras personas, a pesar de discapacidades notables, viven vidas felices y amorosas. Esto no significa que nuestra meta sea la sanación física o que si no sanamos nuestros cuerpos estamos equivocados. Nuestro objetivo es la paz ahora, en este preciso instante. Es fundamental para nuestra felicidad que los años que vivimos, largos o cortos, estén libres de ira y que usemos nuestro cuerpo como medio de dar a los demás el regalo de la bondad. Cada uno de nosotros, para experimentar la paz, tiene que reconocer que tenemos la posibilidad de elegir ver nuestra identidad como algo pequeño y enormemente limitado, o tan ilimitado como el amor. No tenemos que poner límites a nuestra salud o a nuestra felicidad porque nuestro médico, nuestros padres, nuestros amigos o los medios de comunicación nos hayan repetido que siempre habrá cosas que no podremos cambiar. La persona que se compromete en la sanación de la actitud no aconseja la aceptación del dolor o la muerte, ni el compromiso con la miseria en cualquiera de sus formas, porque todo el mundo puede escuchar calladamente su guía interno que le enseñará su camino hacia la libertad. Para el amor no hay ningún lugar que sea inaccesible, ni existe ninguna persona a la que no pueda dar solaz y descanso.